Bienvenidas y bienvenidos a nuestra quinta clase, ya en verdad perdí la cuenta, a una nueva clase de biología sistema remoto. Ya hemos entendido cómo nuestro cuerpo reacciona rápidamente a diferentes estímulos que sensa mi sistema nervioso. Hoy vamos a comenzar a entender cómo respondemos ante otro tipo de estímulos gracias a nuestro sistema endocrino, gracias a nuestras hormonas. En la portada tenemos esta vez una, una imagen representativa de cómo es una de las hormonas que vamos a ver la próxima clase, que es la hormona del crecimiento. Y lo que vamos a entender ahora es por qué si el sistema nervioso da respuestas rápidas, debemos tener este sistema que al parecer da respuestas más lentas. ¿De qué me sirve básicamente? Si en el fondo una respuesta rápida debiera ser como mejor, ¿no? Todo eso lo vamos a ver hoy día, o en esta sesión. Así que el objetivo que vamos a tener hoy día es que ustedes van a conocer los órganos que van a estar involucrados en el sistema endocrino. Vamos a ver los tipos de hormonas que existen y cómo funcionan sus sistemas de acción o sus mecanismos de acción y de regulación también. Bien, primero entendamos qué es una hormona. Primero, una hormona es un compuesto químico que, como sale en la figura, debe vertirse al sistema circulatorio. Debe entrar en el torrente sanguíneo para poder ser transportada a donde va a ejercer su función. ¿Ok? Es un compuesto químico, una biomolécula, si lo queremos representar así, eh, que, que más adelante vamos a ver los tipos de hormonas que hay, pero en verdad quédense con esto. Es una biomolécula, es un gran compuesto, no es un compuesto químico, quedémonos con una biomolécula, es mejor, biomolécula. Que evidentemente voy a producir yo y que voy a reconocer yo en diferentes tejidos dependiendo de qué hormona sea. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es que una hormona es una gran molécula que voy a sintetizar yo. Y el tejido que se va a encargar de sintetizar una hormona se va a llamar glándula. Por lo tanto, cada vez que ustedes encuentren un libro, un video, etcétera, que diga glándula, lo más probable es que produzca algo. Si vamos a hablar de una glándula endocrina, es porque produce hormonas. Ya vamos a ver más adelante que hay otro tipo de glándulas que producen otras cosas. Una glándula endocrina, por lo tanto, siempre va a producir una hormona. Obviamente diferentes hormonas, pero siempre va a producir hormonas. Por ejemplo, en este caso, les muestro una glándula A ficticia y una glándula C. Obviamente cada glándula va a sintetizar sus propias hormonas. En este caso, la glándula A sintetiza su hormona que es como circular y la glándula C produce esta hormona que es rectangular. Por definición, una hormona tiene que tener un tejido en el cual va a provocar una respuesta. O, claro, esta respuesta puede ser subir la temperatura, esta respuesta puede ser acelerar los latidos del corazón, esta respuesta puede ser bajar los niveles de glucosa en la sangre, esta respuesta puede ser crecer, etc. Obviamente hay una infinidad de hormonas, por lo tanto hay una infinidad de respuestas posibles. Lo que sí es importante es que cada hormona tiene su tejido objetivo, su tejido en el cual debe funcionar, porque en el resto de los tejidos no lo hace. En el españolísimo se le conoce a estos tejidos blancos o célula blanco, entrando ya más como en lo pequeño. ¿Por qué se le llama blanco? No tiene nada que ver con el color, tiene que ver con la traducción de target. Eh, Básicamente, en vez de ser una célula blanco, debiera ser como una célula o tejido objetivo. Eh, Target se tradujo mal en el español como un blanco porque se juega como al tiro al blanco con los dardos. Lo sacan de ahí. Entonces, tal vez no les suene mucho una célula blanco. Tal vez lo relacionen más como con el color. Pero la verdad es que es un objetivo. Obviamente, cada hormona tiene su objetivo.
No se olviden que lo importante es que viajan a través de la sangre. Obviamente, cada hormona, para tener su especificidad con el tejido blanco o con el tejido diana o con el tejido objetivo, eh, necesita tener algo en particular, un receptor que solo reconozca esta hormona. De hecho, fíjense atrás que teníamos un receptor en esta célula que solo cabía la hormona A, y en la otra célula teníamos solo un receptor que era exclusivo para reconocer a la hormona C, a esta hormona que estaba como media cuadrada. Y lo más probable es que ninguna otra hormona pueda ser reconocida por ese receptor. Bien, glándulas o tejidos que producen hormonas en el cuerpo humano hay por montones. Pero yo les voy a destacar simplemente las que vamos a ver en el transcurso del año. Vamos a ver primero el hipotálamo y la glándula pituitaria, que es más conocida en español como la hipófisis. Estas dos glándulas son las principales reguladoras de todo el sistema endocrino. Tal vez les cuesta entender la traducción. La verdad es que me preferí quedar con esta imagen porque está la gran mayoría de la información. También pueden entender que hay un montón de órganos que producen hormonas. Y, y la verdad el monito estaba como mejor dibujado. Entonces, si quieren ir tomando apuntes, el hipotálamo en la base del cerebro, la glándula pituitaria o la hipófisis con H igual. Igual, está a menos de un par de centímetros de distancia del hipotálamo. Entre las dos gobiernan todo lo que es el sistema endocrino del cuerpo. A nivel de la garganta tenemos la tiroides y la paratiroides, glándulas también que producen sus propias hormonas. No me voy a detener en esta clase para ver cada hormona y los efectos, porque eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ahora solo quiero que les ande dando vuelta eh, cuáles son los órganos que se involucran en el sistema endocrino. Fíjense que está el timo, el estómago, incluso el hígado, las glándulas adrenales, que son unas pequeñas glándulas que están arriba de los riñones. Los riñones también son glándulas endocrinas, pero nos vamos a quedar con el páncreas, con los ovarios, con los testículos y con el útero. Estos últimos tres los vamos a ver cuando veamos y entremos en la unidad de reproducción, pero ya saben por lo menos que producen hormonas. Bien, las hormonas tienen la posibilidad de pertenecer a uno de los dos grupos de hormonas que hay. Un grupo son las hidrosolubles o las hidrofílicas o, entre comillas, las amigas del agua, y las otras son las liposolubles, las que son amigas de las grasas. Por lo tanto, son enemigas del agua, por así decirlo. Por lo tanto, quiero que entiendan que en el transporte de la sangre, que es mayoritariamente agua, vamos a tener diferencias entre estas dos hormonas, o entre estos dos grupos de hormonas. Porque las hidrosolubles van a poder ir de lo mejor en el torrente sanguíneo, más sin embargo las liposolubles no, ya que ellas son enemigas del agua y no viajan cómodamente en la solución acuosa. Por lo tanto, vamos a ver más adelante que estos tipos de hormonas tienen grandes diferencias en el transporte y en el mecanismo de acción que tienen. Si queremos como hilar fino, el grupo de las hidrosolubles puede ser un péptido o una gran secuencia de aminoácidos o simplemente un aminoácido al que se le hace una pequeña modificación. Normalmente ese aminoácido puede ser la tirosina, pero da igual, un aminoácido al que se le hace una pequeña modificación. En el caso de las liposolubles, tenemos la gran mayoría que son derivados del colesterol, que es una grasa insaponificable, de la cual se pueden generar unas cuantas hormonas. La gran mayoría de esas hormonas son sexuales. Por ejemplo, la testosterona, la progesterona y los estrógenos son hormonas liposolubles, son hormonas hidrofóbicas. Otro sinónimo son hormonas esteroidales, porque son esteroides. Y todas ellas derivan del colesterol. Bien, ¿se acuerdan que en la diapositiva pasada les dije que si tú eras hidrofílica o lipofílica, iban a tener grandes diferencias en el transporte y en el mecanismo de acción? Bien, acá se los cuento mejor.
Fíjense algo, la glándula 2 produce la hormona 2. La hormona 2 cuando se produce entra en el torrente sanguíneo y puede viajar sin ningún problema hacia su célula blanco. ¿Ok? Fíjense ahora el caso de la glándula 1. La glándula 1 al ser producida y entrar al torrente sanguíneo, fíjense que se le agrega esta pelota negra. Bien, esta pelota negra se le conoce como el transportador D, el transportador de la hormona 1. ¿Por qué necesita un transportador? Ah, porque es una hormona amiga de los lípidos, es una hormona hidrofóbica. Eso significa que le va a costar un montón entrar al torrente sanguíneo y atravesarlo o circular a través de él sin sufrir alguna modificación o sin poder hacer su función. Por lo tanto, para ello necesita un transportador. Así que la primera gran diferencia que hay entre los dos tipos de hormonas, digamos dos grupos grandes de hormonas, acuérdense, la hidrofílica y la hidrofóbica, va a ser en el transporte en el torrente sanguíneo. La que es lipofílica o hidrofóbica necesita viajar con un transportador. En cambio, la hidrofílica puede viajar perfectamente sola en la sangre. La segunda gran diferencia se ve en cómo van a actuar en la célula objetivo o en la célula blanco. Quiero que recuerden quizás materia que vieron en octavo básico. La membrana de las células tiene principalmente un componente lipídico, los fosfolípidos. Por lo tanto, podríamos considerar que la membrana de las células es principalmente grasa. Por lo tanto, la hormona hidrofílica, la que es amiga del agua, no va a poder atravesar la membrana, se va a tener que quedar afuera. Y yo le digo que esto es como tocar el timbre para avisar que estás acá. Esta hormona que es hidrofílica, para poder entrar a la célula, no va a poder ella en sí. Por lo tanto, va a tener que tener un receptor de membrana, que por ejemplo acá lo estamos visualizando como este R. Fíjense que este contorno es en la membrana de la célula y la hormona 2 se queda afuerita, pero con su receptor en la membrana. Por lo tanto, ella toca como el timbre. Ella como que avisa que está ahí, pero no entra a la célula, porque tiene su receptor en la membrana. ¿Bien? Ahora, acordémonos de la hormona hidrofóbica, la que era lipofílica, la que era amiga de las grasas, la que era enemiga del agua. ¿Ok? Sé que son muchos nombres, por eso les pido que tomen apunte y vayan pausando el video. Esta hormona tenía que viajar con un transportador, ¿sí? Porque era enemiga del agua. Este transportador la puede dejar justo en la entrada de la célula blanco. Ahora, esta hormona es lipídica, es una grasa, y la membrana también es de la misma naturaleza. Por lo tanto, la hormona, en este caso, sí va a poder entrar dentro de la célula como Pedro por su casa. No va a necesitar tocar el timbre, por así decirlo. Va a entrar adentro de la célula, valga la redundancia. Y es que adentro de la célula se va a encontrar su receptor. Fíjense acá, la hormona 1, que era lipídica, perfectamente atravesó la membrana. Esto es simplemente una superposición, no es que pase por al lado del receptor de la otra hormona. Pasa a través de la membrana y es que se encuentra con su receptor adentro, ¿ya? Obviamente, cada receptor es específico para su hormona y va a gatillar la respuesta que esa hormona debiese producir. Suponiendo que la hormona 2 quiere mandar el mensaje de debemos crecer, bueno, después de que se une la hormona 2 con su receptor, va a provocar el crecimiento celular. Y si la hormona 1 es una hormona que quiere o busca que se metabolicen o se utilicen los azúcares para producir energía, bueno, luego de que la hormona 1 entre a la célula y sea reconocida por su receptor, se van a metabolizar los azúcares. Por lo tanto, ¿cuáles son las dos principales diferencias entre los grupos de hormonas? Uno es en el transporte. La lipofílica usa un transportador. Y la segunda diferencia es en el cómo van a ser recibidas en la célula blanco.
la lipofílica puede entrar a la célula y allí se encuentra su receptor. En cambio, la hidrofílica, que es la otra, la proteica, eh, tiene su receptor de membrana. Por lo tanto, al no poder entrar a la célula, se tiene que conformar con, eh, eh, digamos, provocar su señalización o su respuesta desde afuera. Bien, ahora imagínense que estamos produciendo una hormona y la hormona lo que busca es crecer. Piensa en eso. Una hormona que se produce y provoca mi crecimiento. Y yo voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo. En algún momento me tengo que detener. No puedo medir 5 metros de alto porque ahí mis tejidos podrían sufrir daños más que beneficios. Por lo tanto, siempre tiene que haber un límite en la producción de una hormona. Porque una hormona puede tener efectos a largo plazo, pero siempre un exceso puede provocar más daños que beneficios. Por lo tanto, es necesario tener mecanismos de control de las hormonas. Entonces, quiero que me vayan siguiendo con lo que les he hablado hasta el momento. Primero vamos a partir con una glándula, que en este caso va a ser una glándula endocrina. La glándula endocrina va a producir una hormona, ¿cierto? Esa hormona va a viajar y se va a unir a un receptor en la célula blanco. Da lo mismo si es lipídica o si es proteica. Va a provocar se va a unir a un receptor en la célula blanco. Esto va a provocar una respuesta o va a estimular una respuesta. Ahora, la respuesta va a provocar que la glándula deje de producir una hormona. O sea, esa hormona. Les voy a plantear este mismo mecanismo, pero con un ejemplo más cotidiano. Eh, Cuando ustedes tienen sed, ¿qué es lo que hacen? Toman agua. Y cuando toman agua, ¿qué pasa con la sed? Se detiene. Eso es lo que se llama una retroalimentación negativa. La respuesta de tu actuar, ¿ok? La respuesta última de tu actuar provoca que la causa del actuar se detenga. En este caso, la glándula produce una hormona que produce un efecto. Y es este efecto el que provoca que la glándula deje de producir la hormona porque ya provocamos la respuesta que buscábamos. No necesitamos más. Por ejemplo, cuando regulamos la cantidad de azúcar en mi sangre. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, liberamos una hormona que aumenta los niveles de azúcar en la sangre para que mis células puedan tener energía mientras yo busco algo que comer. Cuando esto sucede, cuando yo elevo la cantidad de azúcar en la sangre, en algún momento me tengo que detener. En algún momento tengo que decir, ok, basta. Ya restablecí los niveles normales de azúcar en la sangre. No me tengo que pasar hacia arriba. Y ahí ocurre un feedback negativo o una retroalimentación negativa. Insisto, esto significa que la respuesta final provoca que el inicio se detenga. Acá les grafiqué una retroalimentación negativa. ¿Cómo creen entonces que sería una retroalimentación positiva? Obviamente no estoy buscando una respuesta, no están ahí. Pero básicamente es cuando mi respuesta provoca que la glándula produzca más hormonas. Y aquí no hay un círculo como que se regule, sino que es un círculo vicioso, en donde se produce una hormona y se produce más hormona y más hormona y más hormona y más hormona. Ejemplos de esto no son muy abundantes, pero sí son muy conocidos. Por ejemplo, cuando una mujer está en trabajo de parto, hay una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona que provoca las contracciones uterinas. Por lo tanto, una mujer que está en trabajo de parto va a producir esta hormona y va a provocar las contracciones. La gracia está en que las contracciones provocan que la guagua que está por nacer choque con el cervix uterino y esto provoca la liberación de más oxitocina en el cerebro, que va a producir más contracciones, que va a producir la mayor estimulación de producir más oxitocina y eso va a ser un círculo vicioso y virtuoso hasta que las contracciones van a ceder en este círculo y van a provocar que el feto nazca, que la guagua nazca. Eh,
Es como el cada vez voy a ir produciendo más y más y más y más porque se busca un resultado tope, así final, máximo. Eso es un ejemplo de retroalimentación positiva. Entonces, en un inicio en la clase les dije, ¿por qué necesitamos un sistema que responda más lento? Porque el sistema nervioso era muy rápido. Era una de las grandes ventajas del sistema nervioso. Bien, les muestro acá simplemente una tabla comparativa entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Eh, Hay puntos en los que son bastante, digamos, notorios, como por ejemplo que la vía que se utiliza para mandar las señales en el sistema nervioso son los nervios, son las mismas neuronas, son los somas, los axones, etc. En el sistema endocrino, la vía que se utiliza es la sangre. Quien transmite el impulso, o sea, perdón, el mensaje, son los impulsos nerviosos y los neurotransmisores en el sistema nervioso. En cambio, en el sistema endocrino, quien lleva el mensaje son las hormonas. El sistema nervioso, como les dije, es muy rápido. O sea, siempre les voy a dar el mismo ejemplo. Cuando ustedes se pinchan un dedo y no están mirando, su reacción es automáticamente sacar el dedo, sacar la mano, el brazo, en fracción de un segundo. Ni siquiera lo piensan, de hecho. En cambio, el sistema endocrino es muy lento. Yo probablemente voy a responder con mi sistema endocrino después de varios minutos. ¿En qué gana el sistema endocrino? Y es por la necesidad de tenerlo. En que el sistema nervioso, tan rápido como hace su función, desaparece. Y es el sistema endocrino quien se va a encargar de mantener la respuesta en un largo plazo. Por lo tanto, se van a encargar de cosas diferentes. Por ejemplo, el sistema nervioso se va a encargar de los movimientos. Yo necesito moverme ahora. Pero el sistema endocrino tal vez me va a exigir estar presente en otro tipo de actuar. Por ejemplo, si yo me pierdo en el desierto, obviamente mi metabolismo tiene que cambiar. Y el sistema nervioso no me puede decir, "¡Ah! Ponte alerta. El corazón va a latir más rápido, me voy a poner nervioso, voy a sudar". Todo eso gatillado por el sistema nervioso. Pero mi metabolismo tiene que cambiar. Tengo que absorber un poco más de agua, tengo que metabolizar reservas de azúcares, tengo que cambiar un poco el funcionamiento de mi cuerpo. Y eso lo va a hacer el sistema endocrino, porque va a ser a largo plazo. Va a ser lento, pero va a ser a largo plazo. Por lo tanto, el sistema nervioso y el sistema endocrino van a manejar las respuestas rápidas y las respuestas lentas respectivamente. Es por eso que yo en una clase, en un chat, no recuerdo, les dije que básicamente las personas son lo que puede coordinar y responder el sistema nervioso y el sistema endocrino. Porque aquí ya se engloban todas las respuestas que yo puedo dar. Rápidas, lentas, mantenidas, fugaces, cualquiera, cualquiera. Ningún otro de los sistemas del cuerpo humano provoca respuestas más que el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces, ¿para qué necesitamos generar estas respuestas? Hay un concepto muy clave en biología, que es la homeostasis. La homeostasis es un concepto que se relaciona con el equilibrio o con el mantenimiento de ciertos parámetros. Por ejemplo, hoy, o al menos estos días, han sido días de frío o de una temperatura muy baja. Y si a eso le sumamos el viento que ha habido en la región, o al menos en la costa, provocan una sensación térmica aún más baja. Más sin embargo, ¿cuál es la temperatura de ustedes más o menos de manera normal y regular? Usted me va a decir 37, la gente que está mejor informada. Sí, 37 es como lo normal, pero perfectamente un cuerpo humano puede estar entre 35 cuando se sumerge como en aguas heladas o algo así. Y la mayor temperatura que puede soportar es 41 grados Celsius sin mayores problemas. Salirnos de estos rangos obviamente nos traería problemas del funcionamiento de algunas proteínas e incluso si nos salimos por mucho tiempo o a temperaturas más extremas podría provocarnos la muerte. Pero nuestro cuerpo lucha con la temperatura
que hay afuera. Independientemente afuera hayan 5, 0 grados Celsius o 40, 45 grados Celsius, mi cuerpo siempre va a buscar las maneras de mantener la temperatura en un rango normal. Ahora, no tan solo pasa con la temperatura, también pasa con los criterios que les pongo abajo. La concentración de sales, de iones minerales, de ciertas moléculas, de acidez, el pH, del azúcar en la sangre. Y hay un montón de criterios que mi cuerpo está normalmente regulando. Si estoy muy arriba o estoy pasado, lo bajamos. Obviamente si lo bajamos mucho, no, lo subimos. Y si lo subimos mucho, lo bajamos. Y así está todo el día, subiendo y bajando parámetros. ¿Para qué? Para mantener la homeostasis, que es la idea de mantener un correcto equilibrio de todos mis parámetros que estamos midiendo constantemente. No les voy a dar la definición técnica de homeostasis porque la vamos a ver más adelante, pero me interesa que se queden con este concepto de que mi cuerpo normalmente está luchando con mantener muchos criterios bajo un rango normal. ¿Qué pasa cuando uno de esos rangos se sale de lo normal? Tengo hambre, tengo sed, tengo fatiga, dolor de cabeza, etcétera. Empiezo a manifestar fisiológicamente que algo no anda bien. Eso. Recuerden que nos podemos conectar a chat. Recuerden que va a venir una guía de este tema. Así que espero que les haya servido, hayan aprendido un poco. Y recuerden que si están viendo este video desde YouTube, pueden ponerle me gusta y suscribirse al canal. Muchas gracias.